Bien, regresamos, estamos con Ana Vera Talledo, gerente general de Cobranzas, con quien vamos a hablar sobre las deudas y las entidades bancarias. Ana, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Juan José. Bien, bueno, ustedes son una empresa de cobranza, pero no quisiera ir al rubro específicamente, sino a que nos cuentes un poco cuál es la situación de las cobranzas, cuál es el grado de morosidad que encuentran, si efectivamente ha aumentado, si las personas hoy día tienen mayores dificultades para pagar sus acreencias. ¿Cuál sería la relación entre este fenómeno y la desaceleración económica? Cuéntanos un poco. Bueno, te comento que efectivamente la mora ha subido 0.12, 2.98% hasta el mes de mayo y ha subido más en el sector consumo, casi medio punto, 0.5, y en el sector donde se ha reducido ostensiblemente es en el sector de pyme y pequeña empresa. El año pasado, al mes de septiembre... O sea, donde ha crecido es en la mediana y la gran empresa. Sí, en la mediana empresa, no en la grande. Sobre todo en la mediana empresa. PYME ha bajado la mora, la hemos logrado contener. El año pasado, en septiembre, nosotros hicimos una proyección diciendo que esto se iba a contener porque el sistema financiero había tomado las medidas adecuadas para contener esto. El tema de las fusiones de cajas ha generado una contención y una colocación de riesgo más moderada, ¿no? Y eso ha hecho que los pymes se contengan la mora. Pero en el crédito consumo se nota la desaceleración económica. Ese 2,9% de incremento en la morosidad, ¿es un incremento regular? ¿Es un incremento que es demasiado alto? ¿Es un incremento incluso moderado? ¿Cómo lo definirías? Es un incremento moderado. Tenemos tasas de crecimiento en mora en PYME, en Colombia está en 6%, en Argentina en crédito consumo estamos hablando del 12%, Brasil está en 27%. ¿Y acá en Perú en cuánto está? 2.98%, y en crédito consumo... manejable, sí, digamos, ¿no? Claro que sí, bastante ¿Y eso manejable. tiene que ver con la fortaleza de las empresas o tiene que ver mejor con el sistema, el ecosistema de la cobranza en cuanto a, por ejemplo, regulaciones, cultura de pago, etcétera? Tiene que ver con el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos 8 años, en los últimos años. Tiene que ver con el crecimiento de la clase media, tiene que ver con el tema del fortalecimiento de las empresas, ha habido una estructura más ordenada y tiene que ver con un manejo de la Superintendencia de Banca Seguro responsable y con entidades bancarias muy responsables sobre Cuando tú comparas a Perú con la región, si es que han podido hacerlo para el caso específico, ¿tú sientes que el peruano es una persona que es buena pagadora, es buen cliente, es un buen sujeto de crédito, o por sus acciones en el tipo de asumir una morosidad o un crédito, pues no lo es frente a, por ejemplo, Chile, Argentina, Brasil? Bueno, el peruano tiene un problema que es los compromisos de pago. O sea, se obliga a pagar y normalmente incumple. Tenemos una tasa muy alta de incumplimiento de compromisos de pago. Cuando un colombiano se compromete a pagar, que es más difícil que se comprometa, pero cuando lo hace paga. Evidentemente hay un problema de educación financiera. Esto no es un problema que se va a mejorar de la noche a la mañana, es un problema que va a ir manejándose y es importante decirte O sea, que nosotros asumimos más fácil créditos y somos más relajados, entre comillas, a la hora de pagarlos. Y eso es un problema de educación financiera y eso va a ir cambiando con el tiempo. Eso no ¿Ha es ido de la noche a cambiando la en el mañana. tiempo? Definitivamente. ¿Ha mejorado ostensiblemente? No puedo hablar del crédito en general porque hay crédito corporativo, pequeña y mediana empresa, pero en crédito consumo el tema ha mejorado ostensiblemente y esto es mucho trabajo de todo el sistema financiero. Ahora, hace años, te estoy hablando hace 10 años por lo menos, hablaba con un vicepresidente de un banco que estaba encargado de la parte de riesgos. Lo que él me decía es que, y él era chileno, cuando él comparaba Chile y Perú me decía, yo me demoro en Perú para cobrar una garantía debidamente registrada, me demoro entre 4 años y 5 años en ejecutarla. En Chile eso me toma entre 4 y 6 meses en ejecutarla. Y eso lo que él me decía es encarecía el costo del crédito. Cierto, pero el costo transaccional del que estás hablando ha reducido mucho en el Perú. Colombia se demora 3 años. Hoy en el Perú nos demoramos 1 año en ejecutar una garantía. Te comento más, el mercado alternativo de compras de garantías, que es el crédito castigado vendido y transferido, hoy en garantía inmobiliaria se está estimulando mucho y hay ventas de bancos de garantías
prendarias y hipotecarias. Alguien que nos está escuchando, si tienen una cobranza que por más que le han mandado 200 correos electrónicos, han llamado por teléfono y todo, no lo pueden cobrar, ustedes se pueden ofrecer, digamos, hacer el trabajo por con un tiempo mucho menor. El sector de industria de cobranza es un sector muy fuerte en el país. Han entrado muchas empresas extranjeras y nosotros hacemos el servicio al sector financiero y al sector comercial. Y lo hacemos reduciendo los plazos de cumplimiento de pago, ¿no? Muy bien. ¿Cómo ha cambiado la cultura de la cobranza? Yo me acuerdo hace 10, 15 años cuando pues caminabas por Lima y te encontrabas a los hombrecitos amarillos siguiendo una persona, siguiendo un carro, se le aparecían en el cine. Y lo que para muchos era correcto en el sentido de que estaban cobrando una deuda, pero para otros era ofensivo, en el sentido de que le ponías a una persona que lo perseguía pues, por el WOM, por todos lados. ¿Cómo ha cambiado la cultura de la cobranza? Ha cambiado ostensiblemente porque ahora hablamos de cobranza relacional. La cobranza relacional es una cobranza que busca mantener la relación con el cliente, no es maltratar al cliente. Hay estudios antropológicos que dicen que el cliente se restablece luego de 3 años. O sea, el cliente entra en default y por estudios hemos determinado que se vuelve a reinsertar en el sistema financiero después de 3 años. Entonces la pregunta es, ¿por qué voy a maltratar a la persona si yo sé que se va a volver a reinsertar? Entonces lo que buscamos ahora, todo el sistema financiero, es mantener la relación con el cliente. En sociedades donde la bancarización pasa por el 88%, como es la sociedad argentina, es muy importante el mantener la relación cliente-entidad financiera. Claro, hoy en el país la bancarización es muy baja, entonces debe haber una mayor tendencia a decir, bueno, no me importa si lo pierdo como cliente, lo importante es cobrarle. Exacto, hay todavía acciones del sistema financiero sobre eso, pero hay también un sector del sistema financiero que está trabajando sobre esto y ahora hay productos para reinsertar al deudor por crédito castigado. Han aparecido inversionistas extranjeros que compran crédito castigado y que permiten flexibilizar las políticas de pago. O sea, el banco no te puede condonar capital. El que te compre una deuda castigada te puede condonar capital y te puede dar a 36 meses, te puede dar una serie de facilidades que no te da el sistema financiero común y corriente, ¿no? Correcto. Y solo para terminar, lamentablemente se me acaba el tiempo, cuando tú miras las prácticas de cobranza en el Perú y las comparas con otros países, ¿tú dirías que estamos en un alto estándar o en un estándar promedio? Estamos en un estándar promedio. Existen otros países donde hay una cobranza abusiva. México es un país en el cual hay indicadores de gestión de cobranza muy distintos a los nuestros y creo que estamos en buen camino con las normas de protección al consumidor existentes. Hay que hacer algunas correcciones, pero se va a salir adelante en el sistema. Muy bien. Te agradezco muchísimo, a ti, Ana. muchísimas gracias. Muchas gracias. Y eso ha sido todo con nosotros. Los esperamos mañana a las 10 de la noche en Rumbo Económico. Muy buenas noches. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr.